Hola, mi nombre es Yesenia Yacona y soy abogada de inmigración en Estados Unidos. Y vengo a hablarles hoy además de la ingeniería. ¿Y por qué empiezo con la ingeniería? Porque las carreras STEM están muy de moda, vamos a llamarlo así, porque el gobierno de Estados Unidos se ha pronunciado y al pronunciarse ha dicho, por medio de los diferentes memorándums de la Casa Blanca, que las carreras STEM, que incluyen obviamente la ingeniería, la ciencia, todo lo que es tecnología, están incluidas dentro de lo que el gobierno está buscando más para apoyar, para atraer a mayor cantidad de profesionales al país. Sin embargo, en la firma actualmente tenemos la ingeniería como la carrera número 1 con la mayor cantidad de aprobaciones de visados de interés nacional, pero no significa que las otras estén desestimadas, que las otras no sean importantes. Definitivamente sí, tenemos muchos médicos, tenemos abogados, tenemos educadores. La cantidad de educadores que hemos tenido aprobado en la firma ha sido importante. Yo no manejo estadísticas a nivel nacional, ni creo que las estadísticas, si hay alguna a nivel nacional, sea, vamos a llamarlo así, muy honesta, porque yo creo que cada caso es completamente diferente. Podemos tener el caso de un ingeniero con maestría y que puedan negarlo sencillamente porque tal vez el oficial de manera discrecional considera de que el caso que se ha presentado no demuestra un interés nacional. Y puedes tener tal vez un ingeniero que no tiene ningún tipo de maestría, ni ningún tipo de posgrado, ni tenga 30 años de experiencia y lo puedan aprobar porque la propuesta con la que se presenta el caso para el oficial a su discreción sí sea válida y tenga un impacto nacional evidente. Y lo mismo pasa para los educadores, lo mismo pasa para los médicos, los abogados, arquitectos, odontólogos. Les quiero aclarar algo muy importante cuando hablamos de las carreras, porque lo he escuchado mucho. Hay muchas personas que dicen, claro, tal vez los educadores o los ingenieros los aprueban mucho más porque no requieren una licencia para practicar en el país. Recordemos que las carreras y las profesiones en su gran mayoría son reguladas en el país. Al día de hoy yo no he tenido clientes, ni ingenieros, ni abogados, ni de ninguna profesión regulada en el país con licencia. Recordemos que la mayoría somos inmigrantes que o estamos aplicando desde afuera del país, es decir, es casi imposible que tengamos una licencia, por ejemplo, de odontólogo para practicar la odontología aquí si todavía no tengo una residencia permanente y quiero aplicar desde afuera, o ya estoy en el país, pero sencillamente no he podido aplicar porque incluso hay muchas carreras donde las regulaciones requieren una residencia permanente para poderte dar la licencia y poder practicar tu carrera en el país. Entonces, en conclusión, lo que le quiero decir es que no es que si no eres ingeniero no te van a aprobar. Tenemos médicos, abogados, arquitectos, odontólogos. Recientemente incluso tuvimos una aprobación el mes pasado de un comunicador social, que hay muchas personas que no quieren hacerle EB2 por interés nacional a los comunicadores sociales. Sí existe, si realmente analizamos el caso, nos sentamos y vemos de qué manera la persona ha venido trabajando, construyendo su carrera profesional y esa experiencia la podemos traducir y trasladar a Estados Unidos y explicarle correctamente, ilustrarle bien al oficial de inmigración de qué manera esta experiencia en la propuesta que se le presenta al oficial de inmigración va a ser de interés nacional. Sencillamente mi conclusión es, no hay carreras favoritas. Hay casos presentados de una manera que el oficial de inmigración entiende la propuesta como una propuesta de impacto nacional. Gracias y espero esta información les sirva.